Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. Bueno, gracias a Dios que están bendecidos. El día de hoy me han dado el privilegio de compartir la palabra con ustedes, iglesia. Entonces, espero que su corazón esté dispuesto para recibir la palabra. Yo sé que el Señor tiene algo muy especial para ustedes el día de hoy. Entonces, antes de iniciar a predicar, yo quisiera pedirles que inclináramos un momento a nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar esta mañana, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque eres fiel. Gracias porque nos has extendido tu misericordia una vez más, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas hablando a nuestro corazón. Que permita, Señor, que esta palabra, este mensaje que hoy vamos a escuchar, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que podamos hacerlo una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, y la prédica que tenemos para el día de hoy se llama futuro. Es un tema muy especial porque a todos nos inquieta de una u otra forma lo que va a suceder en el futuro. Aunque los que creemos en Jesús sabemos que tenemos una esperanza eterna y que nuestro futuro, ¿dónde está? En Cristo, y está en el cielo. Nuestros sueños es irnos a reunir con el Señor cuando partamos de este mundo. Pero mientras estemos aquí hay mucho por hacer, ¿cierto, iglesia? Hay mucho por dar. A eso nos ha llamado el Señor. Bueno, entonces todos conocemos el concepto del ADN, ¿cierto? El ADN es el que contiene toda nuestra información genética, y todos tenemos un ADN que recibimos de nuestros padres, de nuestros antecesores, ¿cierto? Y según pues los estudiosos, eso determina muchas cosas de nosotros, ¿no? Muchos rasgos de nuestro temperamento, nuestras actitudes y todo eso. Entonces cada uno de nosotros tenemos un ADN que hemos recibido de nuestros familiares, de nuestros padres directamente. Y eso hace que nos parezcamos, ¿no? Nos parecemos de pronto unos más al papá, unos más a la mamá, o por ahí hay unos que se parecen a los abuelos o cosas así. Pero no solamente nos parecemos físicamente, sino que también al compartir con nuestra familia, ¿sí? con las personas que Dios puso como nuestra familia, empezamos también nosotros a aprender lo que son las costumbres, las formas de hablar, de reír. Adquirimos algo de lo cual el pastor nos ha hablado mucho, que es una cultura, ¿no? Entonces nosotros tenemos un ADN que viene a través de nuestra biología, de nuestra genética, pero también tenemos toda una cultura que adquirimos de nuestra familia. Sí, yo sé que alguna vez el pastor nos compartió un mensaje sobre eso, sobre los ambientes, sobre cómo nos afectaba el lugar donde crecimos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos. Todo eso tiene una incidencia en nosotros como persona. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje de hoy? Ustedes hemos escuchado que cuando venimos a Cristo y creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros, ¿qué pasa con eso? Nacemos de nuevo, ¿sí? Hay un nacimiento que no es físico, sino espiritual, y coloquialmente le llamamos que recibimos un ADN espiritual, ¿sí? Ese término se usa mucho hoy en día, que es el ADN de Jesús, de nuestro Dios, porque antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nuestro espíritu estaba muerto, pero cuando creemos en Jesús nacemos de nuevo y recibimos ese ADN espiritual, por llamarlo de alguna manera. Entonces, al igual que sucedió con nuestra familia natural, en nuestra familia espiritual ya tenemos el ADN de Jesús, ya hemos nacido de nuevo y empezamos a relacionarnos con nuestra familia espiritual, que es ¿quién? La iglesia, somos todos nosotros, y empezamos nosotros también a interactuar y a adquirir las costumbres que ya vamos generando como iglesia. Y ahí es cuando empezamos nosotros a manifestar ese ADN recibido de Dios, de nuestro Padre. Por eso nuestra forma de vivir, de pensar, empieza a cambiar, ¿sí? Porque nosotros recibimos esa nueva naturaleza que el Señor nos da. O sea, tenemos un nuevo comienzo, tenemos un nuevo despertar que es maravilloso. Y por eso es que los que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a Cristo, tenemos un futuro.
Tenemos un futuro y una esperanza que es eterna, porque los planes de Dios para nosotros son de bien y no son de mal, ¿sí? A fin de darnos un futuro y una esperanza. Pero nuestra esperanza no termina aquí, sino que es una esperanza que va a perdurar para siempre. O sea, en un momento vamos a encontrarnos con el Señor y vamos a disfrutar de su presencia todo el tiempo allá en su majestad. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con ese nuevo ADN espiritual que tenemos, con nuestra nueva familia espiritual que tenemos? Pues la idea es que nosotros empecemos a manifestarnos, a actuar conforme a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Una manera en que lo podemos hacer es servir y amar a nuestra generación. Es invertir y orar por esta nueva generación. Por eso el mensaje se llama futuro. Porque ¿quiénes son el futuro de la iglesia? Las generaciones nuevas, los jóvenes, los niños. Yo tengo el privilegio de trabajar con los niños y en ocasiones también con los adolescentes, y ellos son esa nueva generación. Y también tenemos jóvenes aquí en la iglesia, ya jóvenes universitarios. Ellos son esa nueva generación y el Señor nos está llamando a amar, a servir y a invertir en esta nueva generación. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro nuestro, el futuro espiritual. Ellos son los nacidos de nuevo en Cristo, que compartimos el mismo ADN, que tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces el Señor nos está llamando a invertir en ellos. Entonces hay una tarea que tenemos como iglesia y es transmitir nuestra fe a esas nuevas generaciones, ¿sí? Mostrarles cómo es caminar en Cristo, ayudarlos, discipularlos. Hoy tenemos un día muy especial porque ya algunos de los discípulos que están viniendo a Iglesia Vida han tomado la decisión de bautizarse. Eso es parte también de ese crecimiento espiritual que tenemos en la familia de Dios. Pero hay una pregunta en cuanto a tu fe, iglesia, ¿qué le dirías a la generación del futuro? O sea, ¿cómo harías que, si tú pudieras hacer una cápsula? Si han visto algunas películas, no sé si esas películas ya no se ven, pero las viejitas, vi alguna vez ese tema de que las personas enterraban una cápsula en el tiempo, ¿no? Para el tiempo, abrían un hueco y enterraban ahí la cápsula y destaparla en muchos años, a ver, como dejar una especie de legado, un mensaje importante. Hagan de cuenta que ustedes le van a dejar una cápsula a la generación del futuro. ¿Qué le dirían, iglesia? ¿Qué le dirían a la generación del futuro respecto a la fe en Dios? No se preocupen, la palabra de Dios tiene la respuesta. Voy a invitarlos a que me acompañen a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 20 al 25. ¿Listo? Entonces vamos a tomar, aquí está Moisés hablando al pueblo de Israel. Vamos a leerlo juntos. Dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó? Le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Esa es la parte como fea, ¿no? Como fea del asunto. ¿De dónde? ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Y él empieza, Moisés, hablando de todo lo malo que les había acontecido. Pero acá viene lo mejor. En el 24 dice, el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Para que siempre nos vaya ¿cómo? Bien. Y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Qué respuesta tan larga. ¿Sí tomaron nota? Cuando les pregunten por su fe las siguientes generaciones, sus hijos, sus sobrinos, los jóvenes que ustedes tengan cerca. Miren que Moisés plantea el enseñar a las generaciones futuras, empezando con la parte que es como feíta, ¿no? La parte no tan bonita de la vida. ¿Cómo se acerca este texto a nuestras vidas?
Si bien nosotros no hemos ido, ni siquiera hemos ido a Egipto, porque yo no lo conozco, ni estuvimos bajo el cruel imperio del faraón, pero sí venimos del mundo, ¿sí? O sea, ese Egipto representa el mundo, no la tierra, ¿sí? No la humanidad, sino el mundo, las personas, el sistema que no cree en Dios, que no se rinde ante Dios. Y nos pasó como a los israelitas. Vamos a ver el versículo 21, dice: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, ¿sí? Y nosotros igual éramos esclavos del mundo. Vivíamos dominados por el pecado, por la maldad, no sabíamos a ciencia cierta para dónde iba nuestra vida y estábamos sufriendo, estábamos en tristeza, algunos en amargura, algunos sin saber para dónde coger. Entonces, nosotros también tenemos un pasado similar al pueblo de Israel, un antes de que el Señor viniera a rescatarnos. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió en su vida, ¿cierto, iglesia? Cada uno de ustedes, si yo le preguntara, tiene una historia que contar. El Señor empezó a obrar, algo sucedió. A usted le pasó algo, alguien le compartió de Dios y usted empezó a ver que había un Dios grande y poderoso al cual usted podía acudir y al cual necesitaba en su vida. Y eso fue lo que pasó. En el 22, voy a compartir el 22, dice: ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nos sacó de allá, de nuestro Egipto, de ese mundo donde estábamos sin Él, donde estábamos solos, donde nos faltaba. Bueno, y algunos dirán: no, pero yo no tenía grandes problemas. Créame que a veces uno tiene problemas y no se da cuenta. Solo el hecho de que usted no tenga a Dios en su vida, que usted no le haya rendido su vida a Dios, usted tiene un problema, así tenga todo lo demás. Porque un día nosotros vamos a partir de este mundo y vamos a tener que presentarnos ante Dios. Y al cielo solo entran los que creen en Jesús. Mi niña me preguntaba hasta hace poco: ¿y yo tengo que hacer tal cosa para ir al cielo? Me decía ella. ¿Y yo voy a ser buena para ir al cielo? Y yo le decía: no, amor, la gente no va al cielo por ser buena o por hacer cosas buenas. Porque hay gente que no cree en Jesús y hace cosas buenas, ¿cierto? No podemos hablar mal de… Hay gente que es muy altruista y hace cosas por los demás, por la naturaleza, pero no tienen a Jesús. Yo le explicaba a mi niña y también les explico a ustedes, por si no hay claridad aún en el asunto. No se trata de las cosas que nosotros hagamos, se trata de creer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y tomar la decisión de seguirlo. Ahí es donde usted se pone a paz con Dios, antes no. Entonces no se confíe porque de pronto su vida vaya muy bien. Pero bueno, digamos que nos fue mal como los israelitas. Esa fue la primera parte, pero el Señor empezó a hacer grandes maravillas con nosotros y hoy nos tiene aquí, ¿cierto? Amén. Y dice el versículo 24: el Señor nuestro Dios mandó temerle y obedecer los estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y eso es lo que hoy Dios quiere de nosotros y eso es lo que Él quiere que le transmitamos a las nuevas generaciones. ¿Sí? Que en el mundo solamente hay aflicción, pero que Dios nos ha llamado a amarlo, a serle fieles, ¿sí? Que nosotros teníamos una vida sin Dios, ¿sí? Y que cuando Dios llegó todo lo transformó y que vale la pena creer en Él. Y que es importante creer en Él, porque los niños siempre preguntan, ellos siempre preguntan, los niños son curiosos, los jóvenes son curiosos, los adolescentes, y los adolescentes hacen preguntas más difíciles. Ya me ha tocado. ¿Ya les ha tocado? Sí, un adolescente, clase de preguntas que lo dejan a uno como fuera de base, porque ya su pensamiento se está desarrollando más. ¿Qué tenemos que hacer como padres, como adultos, como mayores? Debemos saber darles las respuestas adecuadas respecto a nuestra fe, ¿sí? Contándoles que allá en el mundo hay aflicción, hay separación de Dios, que eso representa ese Egipto, pero que en Dios tenemos vida en abundancia y que lo que Dios requiere de nosotros es que le amemos, que le obedezcamos de todo corazón. ¿Sí? Entonces tenemos que contarles a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos niños que son el futuro, tenemos que contarles las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Cuéntele su testimonio, cuéntele esas cosas maravillosas que hizo Dios cuando lo sacó de allá de Egipto y lo trajo a esta tierra donde abunda la leche y la miel. Dígale, cuéntele a sus hijos, cuéntele a sus sobrinos.
Cuéntelo a los más jóvenes, es muy importante. Pero también llévelos a que ellos entiendan la importancia de someterse a Dios. Quiero que me acompañen a Juan 14:15. Dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Tenemos que enseñarle a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes a amar y a obedecer a Dios. Porque es muy fácil decir Dios grandioso. Eso, todo el mundo está contento. Dios grandioso. Sí, pero cuando hay que tomar una decisión, sí, si hago lo que Dios quiere que yo haga o hago lo que yo quiero hacer, entonces hay que enseñarles a los jóvenes, a estas personas que son nuestro futuro, que la clave está en someterse a Dios, en mostrar el amor a Dios con obediencia. ¿Y obediencia a qué? A sus mandamientos, a sus estatutos. Miren que la Biblia es un libro espectacular, no es cualquier libro porque es la palabra de Dios y es atemporal. Miren que la palabra que le dio Moisés al pueblo de Israel en ese tiempo sigue teniendo tanta vigencia y tanta importancia como en ese tiempo la tiene ahora. ¿Sí? Porque, ¿qué les dijo Moisés? O sea, hagan esto, obedezcan a Dios para que tengan una buena vida, para que estén bien, para que les vaya bien. Y ese es el propósito de nuestro Dios. Entonces, hay que enseñarle a los jóvenes que nuestro amor a Dios debe reflejarse en la obediencia. Pero ahí está el detalle. ¿Qué tan obediente es usted? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Sí? Porque yo creo que si les digo que levanten la mano, mejor no. Pero todos les hemos desobedecido al Señor. Le desobedecemos y pecamos de muchas maneras. Mire, a veces pecamos por ignorancia y a todos nos pasa, pero como nos enseñó el pastor la vez pasada, ¿sí? O sea, el hecho que usted no sepa que eso es malo no lo exime de la responsabilidad. Muchas veces nos pasa así. Otras veces pecamos porque sabemos que está mal y igual lo hacemos. Y nosotros fallamos y hace parte de esa lucha que hay en nosotros entre esa naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué le decimos a nuestros jóvenes? Tenemos que esforzarnos en obedecer. Sí, a veces vamos a fallar. Es la triste realidad. Y es bueno que lo aprendan desde pequeños y desde jóvenes, que no piensen que seguir a Cristo solamente lo siguen personas perfectas que nunca fallan, que nunca pegan, porque eso es una gran mentira. ¿Y sabe qué pasa cuando los niños se vuelven adolescentes? Se dan cuenta. Se dan cuenta. Y entonces si usted le ha enseñado al niño que seguir a Dios, usted nunca se equivoca, usted nunca hace algo malo, usted nunca peca, él se esfuerza, ¿no? Y cuando ya está más grande se da cuenta que usted sí se equivoca y que usted sí peca y lo va a juzgar, ¿cierto? Pero si usted desde pequeño le enseña, oye, tienes que tener un corazón perfecto para Dios, que es diferente a ser perfecto. ¿Saben qué es tener un corazón perfecto para Dios? Tener siempre la intención de agradar a Dios, de adorarlo en todo lo que hacemos. Aun cuando le fallamos es venir, Señor, perdóname. Yo quiero reconciliarme contigo, quiero levantarme otra vez. Y tenemos que enseñarles a los jóvenes eso, que tenemos que ser obedientes, pero que también hay un Dios lleno de gracia y de misericordia que siempre está dispuesto a perdonarnos si nosotros caemos y fallamos. No solamente cuando fallamos por ignorancia, no solamente porque fallamos, que por más que nos resistimos, caímos, como dicen, caímos. También cuando yo hago las cosas, cuando sé que están mal, Dios también me perdona. Dios siempre nos ama y nos perdona. Entonces así es más fácil seguir al Señor, es más real, ¿sí? Los jóvenes, los niños necesitan una iglesia auténtica, una iglesia sin máscaras, una iglesia que no se presente como si en ella no hubiera falla, porque no es así. Nosotros somos perfectibles y Dios quiere que cada vez nos sometamos más a Él, que seamos más obedientes, pero eso es un camino de toda nuestra vida con nuestro Dios. Bueno, pero a ver, ¿qué sucedió con el mandato que le dio? Volvamos al texto inicial que le dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿Ustedes qué creen? ¿Ellos lo siguieron? Dijeron sí, de una, Dios, vamos nosotros a ser obedientes para que nos vaya bien, para que sigamos con vida. ¿Ustedes creen que eso fue así? No, ¿por qué? ¿Porque lo leyeron o se lo imaginan? Bueno, por las dos, diga. Le invito a que se lea la Biblia, que es la mejor inversión de su tiempo que puede hacer. Entonces, acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Dice así:
También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor. ¿Qué pasó? ¿Saben qué fallaron ellos? No le contaron a los jóvenes. Era algo que Dios les recalcaba. Si usted lee los primeros libros de la Biblia, cuando ellos están en su caminar por el desierto, todo ese proceso que tuvieron, Dios les insiste en que les cuenten a los niños y a las nuevas generaciones todo lo que Él hizo en Egipto por ellos, todo lo que Él hizo en el desierto. ¿Pero qué pasó? El pueblo se olvidó. De pronto, como a veces nos olvidamos nosotros, creemos y damos por sentado que nuestros hijos ya saben, porque de pronto los llevamos a la iglesia infantil cuando están pequeños o los traemos acá al servicio general. No, usted es responsable como papá, ¿sí? Como tío o como persona adulta que está cerca de ese pequeño que Dios ha puesto en su corazón, que está cerca de ese joven, de contarle, de mantener vigente en el joven, en el niño, la palabra de Dios y decirle, mira, hay un Dios poderoso. O sea, eso no se puede perder. Hay un Dios que nos quiere, que nos ama muchísimo y que quiere lo mejor para nosotros, que quiere salvarnos. Tenemos que contarles, esta generación no lo hizo, ¿sí? Y pasaron muchas cosas. Esta generación, dice el texto, que no conocía al Señor y ni sabía lo que había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fallaron en la transferencia de la fe. No le transmitieron, no obedecieron, ¿sí? No le dijeron a sus niños, no le dijeron a sus jóvenes lo que Dios había hecho y quién era Dios. ¿Qué pasó? Pues pasó mucho tiempo y ya los muchachos ya ni idea quién era Dios, ¿sí? Ni idea lo que pasó. Los israelitas habían perdido la fe en Dios como su fuente. Ellos empezaron a adorar a los Baales. Tanta era la ignorancia y el desconocimiento que empezaron a adorar los dioses de la gente que vivía en esa tierra antes de que Dios se las diera. ¿Saben cuál fue el motivo de que Dios destruyera esas naciones? No fue solamente que Dios llegó, ay, sí, no saquémoslos, voy a meter a Israel. No, el Señor les explica a ellos que es por la maldad de esos pueblos, que Él trae juicio sobre esos pueblos y los va a exterminar y que les va a dar la tierra a ellos. ¿Qué pasó con ellos? Como no se transmitió la fe a las nuevas generaciones, ¿qué hicieron las nuevas generaciones? Volvieron a adorar a los mismos dioses que adoraban los cananeos. Eran dioses horribles. Ustedes no se imaginan las cosas tan horrorosas que hacían para adorar esos dioses. Desde la inmoralidad sexual, que era una cosa tremenda, sacrificaban niños a Moloc, bebés, eso eran unas cosas absurdas. Y en esas estaba el pueblo de Israel. Vamos a Jueces 21, 25. Dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. No, pues de mal en peor. Ya después de que ni se acordaban de Dios, ¿sí? Que ya andaban adorando otros dioses, ¿qué pasó con esa generación? Pues que sencillamente ya cada quien hacía como quería. Se parece un poquito como a lo que vivimos, ¿cierto? Un poquito nomás. Cada quien va por lo suyo. Hago como yo quiera. El mundo es como yo lo percibo. Yo soy como yo me percibo. O sea, es una cosa así loca. O sea, cada quien es lo que quiere ser. Entonces es complicado. ¿Qué podemos ver ahí? Pues que después en ese libro de Jueces, se lo recomiendo que se lo lea, es cortico, pero usted ahí puede ver esa caída en picada del pueblo de Israel. Eran sube y baja, no tenían rey, pero Dios empezó a levantar jueces y mientras había un juez y ellos estaban bien, como que se componían un poquito, se moría el juez otra vez de para abajo a hacer lo malo y era un sube y baja todo el tiempo que no tenía fin. Y esos jueces pues eran humanos, el Señor les daba el Espíritu Santo y ellos gobernaban por un tiempo al pueblo de Israel y digamos que se apartaban de sus malos caminos, se acordaban del Señor, pero tan pronto moría ese juez, la cosa se volvía a descontrolar y ellos volvían a adorar a los Baales, volvían a su maldad y a su pecado. Pero, ¿qué pasa ahora? Nosotros ya no estamos bajo los jueces como los jueces de esa época, a nosotros no nos gobiernan los jueces como los jueces de esa época, sino que tenemos un juez, un rey que es justo y que es verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él puede hacer la obra en nosotros los pecadores, hay esperanza para todos nosotros, ¿sí? Y hay algo que nosotros en Iglesia Vida hacemos y hace parte de nuestra cultura y es que aquí todos son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, todas las personas sin ninguna excepción. Porque creemos que la iglesia
debe abrir su corazón y sus puertas para que todos conozcan a Jesús. Sin importar su historia, sin importar sus creencias, ustedes son bienvenidos aquí a recibir la palabra de Dios. Porque miren cómo está el mundo, miren cómo estaban estos israelitas, pero estamos igual, ¿sí? Por no conocer a Dios, porque no lo conocían. Entonces, ¿vamos a someternos a Dios? Sí, yo creo que es mejor, porque a los israelitas les fue súper mal. Cada vez que ellos le daban la espalda a Dios, y lo mismo nos pasa a nosotros, todo se iba en picada, todo se iba destruyendo en la vida. Entonces, la invitación es a que nos sometamos y que invitemos a estos jóvenes, a estos niños, a estos adolescentes a someterse también a Jesús. Bueno, entonces ahora quiero que hablemos de esta generación, de la generación que tenemos ahora, en el 2024, los que están jóvenes, ¿sí? Los que están entre la adolescencia, la juventud, también incluyamos ahí nuestros niños. Es la primera generación que creció con el cristianismo ya como cultura, como una religión. Sí, bueno, no quiero que se escandalicen, quiero explicarlo un poco más. O sea, ya tenemos jóvenes, adolescentes que ya crecieron desde niños en el cristianismo, ¿sí? Ya hay personas así. Entre ellos, por ejemplo, está mi hijo, que ya tiene 19 años, él creció en la iglesia cristiana. O sea, que ya tenemos una generación que ya tiene el cristianismo como parte de su cultura, digamos como una religión. Para todos es claro que nuestra cultura general, o sea, los colombianos somos de una cultura de ascendencia católica, ¿sí? Del cristianismo católico, ¿ok? Y muchos de nosotros pues veníamos de esa tradición del catolicismo, luego conocimos el evangelio y decidimos nosotros seguir a Dios y hacernos cristianos. Pero entonces estamos nosotros y están ya los jóvenes que ya han crecido en la iglesia, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Estamos experimentando una crisis, iglesia, porque ellos, si no han entendido bien, si no hemos transmitido adecuadamente la fe, como nos lo enseñaba el Señor a través del texto que les leí al inicio, ¿qué pasa? Pues ya son chicos que vienen a la iglesia por costumbre, así como usted y yo íbamos a la católica, por costumbre, porque a uno lo mandaban. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de religiosas y parte de la tarea de nosotros el fin de semana era ir a la iglesia, uno tenía que ir y allá en la iglesia católica le daban a uno un folletico que tenía pues como una información. Yo me acuerdo, uno tenía que dar lección de lo que había dicho el padre en la misa y todo ese asunto. Y nosotros íbamos, ¿por qué? Porque nos mandaban. Yo iba a la iglesia católica porque pues era la tradición, todo el mundo iba. ¿Saben qué está pasando, iglesia? Ahora hay chicos que van a la iglesia cristiana por la misma razón, porque sus papás los llevaban, porque ya alguien los llevó y pues bueno, ellos es como normal ir a la iglesia y se ha convertido en una tradición para algunos, para aquellos que no han sido instruidos adecuadamente en la fe. Por eso nosotros en Iglesia Vida nos preocupamos mucho y aunque tenemos pues digamos un número pequeño de niños y de adolescentes y de jóvenes, nosotros hacemos el esfuerzo por instruirlos, porque hemos entendido esto, tenemos que instruirlos en la fe. No se trata solamente de traer un jovencito o un niño y sentarlo para que escuche cosas que… Porque el pastor predica excelente, a mí me gusta mucho escucharlo predicar, pero él habla de unos temas que los adolescentes de 12, 13 años, ellos quedan como… Sí, o sea, sí entienden, pero no tiene nada que ver con su vida, con su realidad. Entonces, nosotros debemos hacer un esfuerzo por instruirlos a ellos en la fe. Entonces, ¿qué pasa? Estamos teniendo jóvenes, estamos teniendo adolescentes que ya van a la iglesia cristiana por costumbre, ¿sí? Y algunos números son muy inquietantes. Voy a contarles unos números de Estados Unidos porque no tenemos estudios aquí en Colombia, pero creo que no sean muy diferentes. Dice la estadística, el 26% de ellos, o sea, de estos jóvenes que les estoy hablando, dejarán su fe antes de que cumplan 13 años, si no han sido educados, si no han sido instruidos adecuadamente en la fe. Dice también que el 74% de los jóvenes adultos dejarán su fe antes de cumplir 18. Familia, no podemos caer en ese error.
Usted no puede mandar al chico, al joven a la iglesia cristiana como usted lo mandaban a la católica. Vaya, rece, mire qué dijeron, venga y me dice. No, usted tiene que hablarle con convicción, usted tiene que mostrarle con su vida, usted tiene que darle testimonio. Mira lo que Dios hizo por mí, mira lo que Dios hizo por nosotros. Hay de esos niños, incluyendo mis hijos, hay testimonios de salud tremendos en su vida. Usted tiene que contarles a ellos, oye, mira, una vez estabas así, así, y el Señor hizo la obra. Yo sé que el pastor ya les ha compartido algunas veces el testimonio de nuestra hija, sí, que ella estuvo casi muerta, ella tuvo una convulsión febril y literal, o sea, yo la sentí muerta en mis brazos. Esa es de las experiencias más aterradoras que yo he tenido en mi vida. Es impresionante porque ella, todo su cuerpo se puso flácido y empezó a ponerse morado, o sea, no tenía fuerza alguna. ¿Usted se imagina qué es eso? Las que son mamás, yo creo que se les encogió algo por acá. Horrible, yo me quedé, Dios mío, yo dije, se me murió. ¿Y qué pasó? Dios la salvó, Dios hizo un milagro con ella. Entonces, ella ya lo sabe, nosotros le hemos contado, hay que contarle esa historia. Mira, Dios te salvó, mi hijo también tuvo una enfermedad grave, Dios hizo un milagro. Entonces, si usted no le transmite una fe viva a esa generación, pues no estamos haciendo nada. Usted tiene que decirle, Dios te ama. Ay, mamá, pero es que es muy difícil seguir a Dios. Es que yo a veces digo mentiras, es que yo a veces no quiero hacer caso. A veces son groseros los chicos. Es que no, eso del cristianismo no es para mí. Y esa es la oportunidad, usted le dice, no, hijo, todos fallamos, todos pecamos, pero Dios nos perdona. Levántate, que tú puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese ha sido el versículo de esta semana con mi hija. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero algunos lo toman por el otro sentido, ¿no? Lo que se refiere el apóstol es a enfrentar la vida, las circunstancias difíciles. Todo lo puedo en Cristo. No a que, bueno, nos pasa muchas veces con la música o con ciertas cosas, ¿no? De pronto usted no tiene el talento, la habilidad para cantar o tocar un instrumento, pero hay unos que dicen, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, por ese lado no es, ¿sí? Porque eso es otra cosa, en ese sentido no es, porque cada quien tiene dones diferentes que Dios le ha dado. ¿Listo? Entonces, ojo, iglesia, para esta generación cada vez es más difícil volver al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando entran a la universidad, pues ellos tienen que enfrentarse a otro pensamiento, digamos que hasta, no, ya desde el colegio, o sea, desde el colegio, desde la primaria, ya la cosa empieza a complicarse. En estos días la mamá de un chico que va al mismo jardín de mi hija me expresaba su preocupación. Me decía, yo no sé ahora dónde voy a poner a estudiar a mi hijo porque me contaba tal familiar que tiene su niña en un colegio público, póngale usted cuarto, quinto de primaria. No, o sea, ya hay una confusión en su género. Ya hay niñas que dicen, no, yo soy lesbiana, bueno, eso ahorita hay tantos nombres para llamarlo cuando somos niños o niñas, hombres o mujeres. Y ella me decía, no, y que se ven y que hay novias y todo eso en cuarto, quinto de primaria. Entonces, para esta generación es difícil porque le ha tocado ver muchas cosas. Y más cuando llegan a la universidad, pues ya están más grandes. La pandemia fue complicadísima para los niños, para los jóvenes, para todos. Pero a ellos les dejó muchas secuelas, efectos psicológicos, mucho individualismo, se acostumbraron a estar solos, se volvieron grandes consumidores de las redes sociales. Eso es una pelea con ellos, porque como todo se virtualizó, entonces quieren todo el tiempo, la pantalla, para todo. Y eso dejó secuelas. Para esta generación no es fácil, ¿sí? Ellos se enfrentan retos muy difíciles. ¿Sabe qué está pasando? Los principios morales de esta generación son muy pobres. Son muy pobres, o sea, se ha distorsionado tanto, como decía Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, nuestra sociedad está patas arriba. Digamos que los pecados no son nuevos y siempre en el mundo ha habido maldad. Lo que pasa es que ahora se ve más porque hay una vitrina más grande. Tenemos unas redes sociales que, mejor dicho, eso todo el mundo se da cuenta de todo. Es mucho más fácil acceder a la información. Y se ha vuelto muy complicado para los chicos, ¿sí? Se le han hecho preguntas a los jóvenes y son preocupantes las respuestas. Por ejemplo, algunos creen
que es más grave no reciclar que ver pornografía. Digamos que la inmoralidad sexual es uno de los azotes más fuertes que hemos tenido para esta generación. Eso está en todo, en la música, en las redes sociales. O sea, es muy difícil, muy complicado porque ya, o sea, ya ni siquiera poner la música es seguro. O sea, es una cuestión impresionante cómo se empieza a pervertir la mente y el corazón de los niños y los jóvenes, que para ellos es más grave no reciclar, o sea, es más importante cuidar el planeta que ver pornografía, con todo lo que lleva y conlleva eso. Ahora, no vayan a pensar, es que la pastora no quiere el planeta, no es ecologista, no, me parece excelente que cuidemos un planeta, que cuidemos nuestro planeta y debemos hacerlo, debemos respetar la naturaleza, pero no sé si me entienden lo que trato de decirles. Se les pregunta y dicen que es más malo mentir que practicar el aborto, porque pues ahora el aborto pues es un derecho, ¿no? Es mi cuerpo, es mi decisión, dicen las mujeres, pero resulta que no, es otro cuerpo que está dentro de su cuerpo, es otra persona que está dentro de usted, pero para ellos es más grave mentir, es más malo mentir que practicarse un aborto. Dice la estadística que se han perdido casi el 25% de esta generación por causa del aborto. Se han asesinado muchísimos niños. Esto es más de 26 millones de personas que no nacieron. ¿Sí? A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Entonces, nuestra generación enfrenta grandes retos, grandísimos. ¿Cómo los estamos preparando para enfrentarlas? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como papás, como adultos por esta nueva generación? Los pecados no son nuevos, por eso les digo, la maldad siempre ha existido, sino que ahora es más pública y ya la gente ha perdido es como la vergüenza. O sea, antes digamos que no era que la maldad no existiera, sino que la gente se ocultaba más, se ocultaba, buscaba la oscuridad para hacer lo malo. Ahora no, ahora lo hacen a plena luz del día y no sienten vergüenza ni nada de lo que están haciendo. Mire, el promedio de edad en que ahora entran a la pornografía las personas está entre los 10 y los 12 años, más o menos lo que yo le estaba contando de lo que me contaba la señora, la mamá del compañerito de mi hija, ¿sí? Ya 10, 12 años ya empiezan a tener un pensamiento hacia su sexualidad que ya está siendo distorsionado. El 22% de la pornografía es del mismo sexo. O sea que no solamente empiezan a ver pornografía pequeñitos, sino que también empiezan a ver pornografía entre personas del mismo sexo, ¿sí? Por otro lado, de 5 jóvenes, por otro lado, 1 de cada 5 jóvenes se considera algo más que heterosexual. O sea que de 5 jóvenes que hay ahora, 1 de ellos se identifica sexualmente de otra manera, ¿sí? Mire cómo está la cosa. Otros solo quieren ser felices o tener éxito, porque ahorita se ha desatado también el narcisismo, ¿sí? el hedonismo, el cuidarme a mí, el quererme a mí. Entonces ya son súper exagerados con los hábitos, con la alimentación, con el deporte. Ahora, no está mal que usted se cuide, no está mal que haga deporte, que tenga buenos hábitos, pero ya se obsesionan. Entonces vemos jóvenes y personas que de pronto no están en este lado de la inmoralidad sexual, pero entonces ahora quieren tener una vida de felicidad y de éxito. Su prioridad son ellos mismos, todo es para ellos. No quieren tener familia, menos quieren saber de Dios. Mire todo lo que nuestros jóvenes están enfrentando. Ya muchos viven descontentos, se esconden detrás de las redes sociales. Porque para nadie es un secreto. Lo que usted ve en las redes sociales, eso es pura mentira, la gran mayoría. Si eso posan, se ponen los 50,000 filtros, eso compran la comida, le toman foto ni se la comen, eso todo, y se ve mucho sobre todo en los adolescentes y los jóvenes porque ellos todavía son inmaduros y tienen una gran necesidad de aceptación. Entonces ellos buscan esa vitrina gigante que todo el mundo ve para mostrarse lo mejor que ellos pueden, aunque no lo sean, pero en realidad están solos, están muy necesitados de afecto, de aceptación.
¿sí? Buscan en esas redes sociales y en estar viendo esos videos cortos una descarga fuerte de dopamina que los haga sentirse vivos, que los haga sentirse mejor. Y la pregunta es, ¿qué va a responder cuando su hijo o un joven le pregunte qué significa nuestra fe? ¿Usted tiene una respuesta? ¿Ya en este momento la tiene? ¿Ya se va haciendo una idea? Entonces yo le voy a contar. Le recomiendo que tome nota, si es posible en papel y si no es posible, mental. O si no es posible, pues entonces usted vuelve a ver la predicación en Facebook o en YouTube, entonces toma nota, pero tome nota. ¿Qué está necesitando esta generación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Aquí le tengo varias que pueden ser muy útiles y que les recomiendo que empiece a practicarla con los jóvenes y los niños, los adolescentes que tenga usted cerca. ¿Qué necesitan ellos? Madres y padres, físicos y espirituales. Para nadie es un secreto que estos niños, estos jóvenes están creciendo solos, ¿sí? Están creciendo sin papá, sin mamá, porque por nuestra situación socioeconómica muchas familias han tenido que tomar la decisión de que papá y mamá se vayan a trabajar los dos y no es raro escuchar esas historias, no, pues que el muchacho llega, se hace de comer, se está todo el día solo y si acaso se ven por la noche, ¿no? Entonces son papás que están ausentes. ¿Qué necesitan ellos? Padres presentes físicamente, sus padres naturales los necesitan, ¿sí? Por eso como familia la idea es que traten de organizarse de la mejor manera para que siempre al menos uno de los dos esté presente con sus hijos. Usted no se confíe porque ellos ya están grandes. A veces cometemos ese error. Ya como uno los ve que ellos, su cuerpito ya va cambiando, sí, que ya las chicas ya parecen mujeres y los chicos ya parecen hombres hasta más grandes que uno, pero siguen necesitando de ustedes, siguen necesitando de su presencia. Sí, hay que organizarse de alguna forma para estar. Necesitan madres y padres espirituales. Usted puede ser esa persona. Su papá natural y su papá espiritual, su mamá natural, su mamá espiritual. Enséñele la palabra de Dios, tráigalo a la iglesia, enséñele a amar y a obedecer a Dios, a servirlo. Enséñele que si él cae se puede levantar porque nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia. Enséñele que si él cree en Jesús con todo su corazón, que si cree que Jesús murió en la cruz por él y que es su Salvador, él va a ir al cielo. Enséñele todas esas cosas. Eso lo necesitan. Pero tenga en cuenta, o sea, si usted no hace el deber de tomar ese lugar como mamá, como papá, como adulto en la vida de esa persona, porque hay familias diferentes ahora. De pronto los niños los está ayudando a cuidar la abuela, el tío, la tía, no sé. Pero tiene que haber alguien presente que funja esa función. Si no lo hacen, ¿qué va a pasar? ¿Quién está tomando ese lugar? Pues los profesores, los vecinos, los amigos, muchos de los cuales pues son ateos, tienen otras ideologías que lo que van a hacer con estos jóvenes, como están necesitados de esa paternidad, de esa maternidad, pues sencillamente se van por el camino que les tracen estos adultos. ¿Qué más necesitan estos jóvenes? Aquí va el segundo tip, discipulado y un mentor. No se trata solo únicamente de hablarles como suelto de las cosas, que es muy importante. Si usted se acostumbra a hablar con sus hijos, hable con ellos o hable con los niños que haya en su vida, las abuelitas. Las abuelitas tienen una relación muy linda con los niños. Es algo muy especial. Las abuelitas tienen que aprovechar ese espacio con sus nietos. Ellos preguntan cosas y cuando ellos tienen curiosidad sobre algo, es la oportunidad para que usted plante la semilla en ese corazón. O sea, no se limite. Hágalo porque los niños lo necesitan. Entonces, esos espacios son importantes, pero es necesario discipularlos, ¿sí? Que tengan un mentor. A ellos les gusta estar cerca de un líder, de una persona que los dirija, de alguien con quien poderse identificar, ¿sí? Acá en la iglesia tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de adolescentes, está Vida Kids, que es el espacio para los niños. Entonces son los espacios que nosotros como iglesia usamos para discipularlos, para mentorearlos, para enseñarles, y a ellos les gusta, y sobre todo a los jóvenes, si hay un líder, una líder con la cual ellos se identifican, va a ser una figura muy importante en su vida porque la necesitan. Ellos les hace falta el seguimiento de un mentor, de alguien que se interese en ellos. ¿Cómo vas? ¿Entiendes la Biblia? Ven, vamos a aprender, te voy a enseñar a orar, aprendamos a orar, aprendamos a leer la Biblia. Sí, mira, cuando te enfrentes a tales cosas, la salida es esta, la otra.
Entonces, ellos están necesitando una buena mentoría. Mire, un buen discipulado para los jóvenes y los niños los puede guardar de ese tema que está tan de moda ahora, que es la deconstrucción. Podemos evitar con un buen discipulado y un mentoreo que ellos se vayan de la iglesia. La iglesia es un lugar seguro para nuestros jóvenes. Tenemos que alentarlos a traerlos. Muchos papás dicen, no, es que él no quiso venir. ¿Qué cuento que no quiso venir? Tráigalo. Diga, camine, vámonos. ¿Cómo que no? No le vaya a dar con el palo de la escoba, ¿no? Tampoco así. Pero hable con él. Diga, vamos a ir a la iglesia. Insista, ejerza su autoridad de una manera positiva. Dígale, no, vamos a ir a la iglesia porque necesitamos de Dios. Porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que yo no entiendo, que yo no quiero, no, vamos de todas maneras. Porque el Señor, esa palabra que ellos escuchan, esa instrucción que reciben, va a empezar a hacer mella en su corazón. ¿Qué otra cosa necesita el joven? Una verdadera comunidad. El 61% de los jóvenes se sienten solos. No solamente necesitan amigos, sino hermanos y hermanas. ¿Y qué es la iglesia? Una familia. Nosotros somos la familia de Dios. Los jóvenes necesitan pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a esta comunidad. El 51% de esta generación está buscando algo espiritual. Entonces, si nosotros no los llamamos, los acercamos a Dios, pues ellos van a buscar cualquier otra cosa que les supla su necesidad espiritual. Se sienten muy solos. Y la pregunta es, ¿como iglesia estamos supliendo eso? ¿Estamos trayendo a nuestros jóvenes? Usted ve un joven, un vecino, un amigo, un familiar y lo invita, y dice, no, ¿para qué? Porque usted de pronto lo ve reacio, porque con los jóvenes pasa mucho así. Ellos parece que no están prestando atención, pero usted no se imagina el cuidado que están poniendo. Luego lo hacen quedar bien mal, o por lo menos los niños ya 5 o 6 años ya son más conscientes de las conversaciones, ¿no? Entonces, si usted, ojo con lo que dice delante de ellos, porque luego lo hacen quedar súper mal. Pero los adolescentes no es tanto que sean imprudentes, sino que ellos sí están escuchando, sí están prestando atención, aunque usted crea que no. Recomendación: restrinjan el uso de los dispositivos y las redes sociales para los más jóvenes, por favor. Los niños muy pequeños no deben tener un dispositivo. Sí, ya es necesario que ellos tengan cierto grado de madurez, que estén más grandecitos. Su infancia no es un buen momento para que ellos tengan un dispositivo que ellos manejen a su plena voluntad, ¿no? Yo no le puedo decir que no le deje ver el celular porque eso es imposible, pero usted tenga cuidado, listo, quiero ver tal cosa, bueno, vamos a ver tal cosa y usted está pendiente que es lo que está viendo. Y ya, un rato, o sea, ojo con eso, porque se ha convertido en algo que si no se maneja bien, a través de ese dispositivo, de esas redes sociales, nuestra generación nueva está recibiendo muy mala influencia. Ellos luchan mucho, tenemos que orar por nuestros jóvenes, tenemos que cubrirlos, tenemos que tomar realmente la responsabilidad por esta nueva generación. Ellos son una generación que ha visto la definición de género y sexo cambiar su significado. Nosotros nos tocó enfrentar eso, pero ellos ya lo están viviendo. En los colegios, en las universidades, ya el tema está de boca en boca. Que ya ellos no son niños y niñas, sino que ellos pueden ser lo que ellos quieran. Entonces es complicado. Necesitan afirmar su identidad sobre todo en Dios. Que ellos sepan que hay un Dios grande y maravilloso que los ama, que está esperando porque ellos le entreguen su corazón y su vida. ¿Saben qué pasa cuando un niño, cuando un joven le entrega su vida a Dios? Cosas maravillosas. Si Dios hace cosas grandes con nosotros, que lo encontramos ya en nuestra adultez, en nuestra juventud ya casi tardía, ahora imagínense lo que Dios va a hacer en la vida y con la vida de esos niños y de esos jóvenes. ¿Cómo hacemos para que esta generación se quede en la iglesia? Dejemos de ser religiosos, familia, ¿sí? Que si pone la luz, que si no pone la luz, que si está oscuro, que si las paredes están… Eso es secundario, eso no es importante, tenemos que ser auténticos. Lo esencial es que si el joven viene aquí, sienta la presencia de Dios, que se dé cuenta que está en medio de la familia de Dios, una familia llena de amor y que no lo rechaza,
que por el contrario lo acoge, lo bendice, ora por ellos, se interesa por ellos. ¿Y sabe qué es lo más importante que ellos necesitan? Necesitan un encuentro verdadero con un Dios sobrenatural. Esa es la necesidad más grande que tiene todo ser humano. Y hablando de nuestra generación, es su necesidad más apremiante, iglesia. No sea indiferente. No seamos indiferentes con nuestros niños, con nuestros jóvenes. No los rechace porque usted no entiende lo que ellos piensan o dicen. Si usted no entiende, igual escúchelo. Los jóvenes nos necesitan. No los rechace. ¿Okay? No hay otro lugar mejor que la iglesia donde se pueda experimentar la presencia de Dios. Muchos han venido aquí por primera vez sin conocer a Jesús y cuando llegaron y se encontraron con la familia, no con este lugar, cuando estuvieron en medio de la familia de Dios, sintieron la presencia de Dios tan fuerte que algo cambió en ellos. Y dijeron, yo también quiero eso. Yo quiero conocer a ese Dios al que ellos alaban, del que ellos hablan. Los jóvenes están cansados de que nosotros les digamos quiénes son o quiénes deben ser. ¿Sabe ellos qué necesitan? Conocer lo que Dios dice que ellos son. Y para eso necesitamos ser una iglesia auténtica que los lleve a un Dios verdadero y real, no al Dios de la religión, no al Dios que está con un palo esperando para darnos en la cabeza cuando fallamos, no. Ellos necesitan conocer a nuestro Dios. Tienen que experimentar la felicidad y la plenitud que tenemos en Dios. Aquí en la iglesia, aquí con nosotros, porque ¿qué necesitan una comunidad? Nosotros no somos de estar solos y nuestros jóvenes están solos. Están solos en medio de un poco de gente, un poco de memes, de likes, pero están solos. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Y con esto concluyo. Acompáñenme a leer Hechos 13:36. Dice así: en verdad, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Qué lindo que ahí estuviera el nombre de cada uno de nuestros muchachos. Y mi hijo se llama David. ¿No quieren ver eso? Yo sí quiero ver a mis hijos cumpliendo el propósito que Dios tiene para ellos. Yo sueño con esos niños de la iglesia infantil. Nosotros ya tenemos unos pequeños discípulos, porque hay niños que vienen algunas veces, otros no vuelven y son intermitentes, pero ya hay un grupo que ya se ha mantenido y yo sueño con ellos. Digo, Dios mío, ¿cómo va a ser cuando ellos tengan 15, 16, 17 años? ¡Wow! Porque ellos van a seguir después de nosotros, iglesia. Hagamos la diferencia, tenemos que inspirarlos, ¿sí? Seamos multiplicadores del mensaje. Que la generación que viene se dé cuenta que tenemos un Dios grandísimo, un Dios que hace milagros, un Dios de maravillas. Que los muchachos, que los niños entiendan que la iglesia es la esperanza del mundo y que ellos son iglesia y que ellos, si no son iglesia, pueden serlo. Y los que nos acompañan por primera vez o los que aún no han tomado la decisión de seguir a Dios, háganlo, entréguenle su vida a Jesús. Es lo mejor que usted puede hacer. Y luego vaya y cuéntele a otras personas. Y si hay jóvenes y niños a su alrededor, compártales de Dios. Dios tiene propósitos grandes para la vida de los jóvenes y para la vida de todos nosotros. Dios quiere cambiar las vidas. ¿Usted sabía eso? El pastor nos ha predicado mucho, ya veo que lo he citado mucho hoy. Pero el Señor no nos quiere restaurar, dice Él. Dice, ay, pero ¿cómo así? No, el Señor nos quiere transformar. El Señor quiere hacernos nuevos. Iglesia, no sea indiferente con el futuro que son ellos, ¿vale? Yo espero que si usted de aquí sale con su corazón inquieto por compartirle a algún niño, a un joven,
por convertirse en un discípulo, un mentor para algún niño, un joven que usted ve cerca suyo, me doy por bien servida. Que usted como familia se organicen para que empiecen a influir en sus hijos, en sus niños, en sus jóvenes. Me doy por bien servida. Digo, Señor, lo hicimos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Vamos a orar.